Y vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, tercer Evangelio del Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas. Y vamos al capítulo 2 y hoy vamos a estar, me parece, concluyendo el capítulo 2. Lucas capítulo 2. Amén, gloria al nombre del Señor. Verso 39 en adelante de este capítulo. Dice la palabra del Señor: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos bendiga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos hoy, Padre Santo, conscientes de nuestra gran necesidad, de la visitación de tu Espíritu Santo, de la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para tomar estas palabras, para abrir los tesoros que en ellas se encuentran, para hacer manifiesto el misterio de Cristo, Señor, para que el nombre tuyo, Señor, y el de tu Hijo sean exaltados, Señor, en este lugar, para que tu pueblo, Señor, sea movido al agradecimiento, al amor, a la devoción, a la adoración, a la contemplación de un gran Salvador y una gran salvación. Oh Dios mío, Señor, abre nuestros oídos, abre, Señor, los labios, Señor, de este Señor predicador, Padre, y visítanos con el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que continuamos nuestro recorrido por el Evangelio según San Lucas. Y hoy continuamos en el capítulo 2, es más, lo vamos a terminar con la ayuda del Señor. La serie es titulada Aprendiendo a caminar con Jesús, aprendiendo a caminar con Jesús, porque no hay nada más importante que aprender a caminar, hermanos, con el Señor, como verdaderos discípulos. Con este propósito, Lucas, el médico amado, escribe de una manera meticulosa y detallada. Él es un historiador que no deja una piedra sin examinar, no deja un testigo sin entrevistar, con tal, hermanos, de plasmar en este evangelio la verdad del Hijo de Dios. Para que Teófilo, que era el original recipiente de la carta, y nosotros que somos recipientes secundarios, hermanos, no nos quede duda en el corazón, para que nosotros seamos afirmados, para que nosotros seamos convencidos, para que nosotros, hermanos, llevemos a donde nosotros vayamos la certeza de que este Jesús es Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y no hay otro. Esta bella historia en sus primeros 2 capítulos subraya de una manera muy preciosa los atributos de Dios, porque al final, hermanos, las promesas de Dios acerca del Mesías se están cumpliendo. Así que vemos
de una manera, hermanos, muy preciosa los atributos de Dios, como su fidelidad, su soberanía sobre los tiempos y sobre los hombres. Además de eso, vemos el poder de Dios para salvar, sobre todas las cosas, el amor incansable, el amor inexorable, el amor incondicional de Dios por su pueblo. Además, estos dos primeros capítulos están llenos de una emoción santa que se llama gozo. Hay gozo, hermanos, en el corazón de aquellos que reciben el anuncio de Cristo. Hay gozo en el corazón de Zacarías cuando canta, y hay gozo, hermanos, en el corazón de María cuando canta. Y hay gozo en el corazón de los ángeles y de Simeón y de Ana. Y los ángeles dicen: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y estas son buenas nuevas de gran gozo, hermanos. Y hermanos, gran cantidad de personas aparecen cantando con gozo en estos primeros dos capítulos. Y hacíamos la pregunta hace un par de domingos: si Cristo todavía te hace cantar a ti y me hace cantar a mí, si Él continúa siendo el motivo de nuestra canción. Y decíamos, hermanos, de que no debemos de permitir que nuestra fe en Cristo Jesús degenere en una religión de museo y una religión meramente de conceptos. No, estas son las grandes nuevas, hermanos, que Cristo nació, murió, resucitó, ascendió a los cielos y va a venir por su pueblo. Así que, hermanos, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, porque esta es la más grande nueva de todos los tiempos. Y en el proceso, hermanos, de estas noticias ser entregada al pueblo, hemos visto lo siguiente, lo voy a decir a manera de resumen, aunque no sé cómo le vamos a hacer para resumir cuando andemos ya por el capítulo 30 por ahí. Pero ahora podemos resumir, y hemos visto el anuncio de Jesús. En primer lugar, capítulo 1, versos del 26 al 38. Gabriel anuncia, mis amados hermanos, a María, y le anuncia, hermanos, a Zacarías, y los ángeles anuncian también en el capítulo 2 de que el Salvador del mundo está por nacer en Belén de Judea. Y luego en el capítulo 2, versos 1 al 7, a versículos 15 al 18, vemos el nacimiento de Jesús. Hermanos, lo que el mundo celebra ahora como la natividad o la Navidad, el nacimiento de Jesús en aquel lugar afuera de la posada en Belén, las grandes nuevas de gran gozo, lo que estaba profetizado en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, está naciendo según las Escrituras. Hemos visto, hermanos, la presentación de Jesús. Pastor José Prado expuso en la presentación, hermanos, de Jesús siendo abrazado por Simeón, siendo, hermanos, bendecido por Ana, apenas 8 días de edad, hermanos, y ya causando conmoción, hermanos, en el pueblo. Jesús está siendo presentado, la justicia de Dios, hermanos, que nosotros necesitamos, la única justicia, hermanos, está siendo presentada ante todo el pueblo. Lo que decíamos acerca de esto, hermanos, es de que a pesar de que aquellas personas estaban en el templo y estaban haciendo sus oraciones y estaban haciendo sus ayunos y hacían buenas obras y estaban yendo a un lugar, hermanos, estipulado por Dios para presentar ofrendas y sacrificios, hermanos, todo esto era contingente en la aparición de Cristo Jesús, la justicia de Dios. Simeón esperaba, hermanos, al deseado de las naciones. Ana esperaba también, hermanos, a este bebé que apareció en los brazos de su madre. Porque, mis amados hermanos, si no hay Cristo, lo único que hay es una religión. Lo único que quedan son los rituales. Lo único que queda es esperar que Cristo se aparezca en aquel lugar. Y Cristo se aparece en aquel lugar, hermanos amados, y hermanos, el corazón anciano de Simeón y de Ana prorrumpen en canto, como debe prorrumpir en canto en nuestros días. ¿Por qué? Porque Cristo está también en medio de nosotros. La justicia de Dios. Pero no solo vemos la presentación de Jesús, sino ahora vemos la preparación de Jesús.
Porque el pasaje en el que hemos leído aparece Cristo, hermanos, siendo entrenado, siendo preparado, madurando tanto espiritual, emocional como físicamente. Verso 40 dice que Jesús crecía, que se fortalecía. Está hablando de una fortaleza física, que se llenaba de sabiduría. Verso 41, él asistía al templo, escuchaba a los maestros de la ley y hacía preguntas. Verso 46 también. O sea que lo que aquí tenemos es un despliegue glorioso de la naturaleza humana de Jesús, quien era Dios y era hombre al mismo tiempo. Y en su humanidad crecía, se fortalecía, preguntaba, aprendía y obedecía. Bueno, desde muy temprano esto ha sido cuestión de debate en la iglesia del Señor. Debates acerca de las naturalezas de Cristo Jesús, cómo hermanos funcionaban la una con la otra. Así él era 50% Dios, 50% hombre, si él podía apagar su naturaleza humana y encender su naturaleza divina. Y han habido, hermanos, herejías a granel acerca de la naturaleza del Señor. Una de las herejías se llamaba adopcionismo. Vamos a tirar un par de palabras raras acá. Adopcionismo. Esta herejía decía que Jesús era hombre, pero de que Dios lo había adoptado como hijo cuando, hermanos, él se bautizó. Y luego le había, hermanos, hecho a Dios, hermanos, cuando él murió y resucitó. Eso fue una herejía que fue rechazada por la iglesia. Luego aparece el docetismo, que decía que Jesús tenía una apariencia de hombre. Él tenía una apariencia de un hombre, como un ángel que agarra una apariencia, pero como Dios, él no podía tener cuerpo humano. Esta herejía también fue rechazada por la iglesia. Habían herejías que decían que Jesús tenía cuerpo de hombre, pero tenía mente de Dios. Habían herejías que decían de que la divinidad de Jesús vino y absorbió su humanidad. Si quieren saber más de estas herejías, le vamos a preguntar a Renzo un día acá, que le gusta la apologética. Pero la iglesia de Cristo Jesús se unió, hermanos, y declaró lo siguiente, de acuerdo a las dos naturalezas de Jesús. Esto es en el credo de Calcedonia, hace muchos años. Dice la palabra del credo de Calcedonia lo siguiente: nosotros enseñamos a los hombres a confesar a un Señor Jesucristo, un mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, pero indivisibles e inseparables, concurrentes en una misma persona y sustancia, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él. O sea que en la persona de Jesucristo tenemos al Hijo de Dios en toda su divinidad y en toda su humanidad, no mezcladas, pero no divididas, no revueltas, sino presentes y concurrentes. Así que, hermanos, aquel bebé que nació en Belén, hermanos, tenía lagrimales. Y con esos lagrimales él lloró por Jerusalén. Él tenía una mente que aquí se nos enseña que fue llenada de sabiduría de acuerdo a un proceso natural. No es de que Jesús, hermanos, tenía 2 años, ya sabía todos los misterios acerca de la teología. No, él era un bebé de 2 años. Y Jesús tenía una espalda que se fue anchando y que se fue creciendo. Y él fue fortaleciéndose. Y esa espalda habría de llevar una pesada cruz que nos correspondía a ti y a mí. Gloria al nombre del Señor. Así que el Dios hombre Jesús crece delante de nuestros ojos para llenar el rol que le estaba asignado como el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Y Lucas narra esto de una manera tan natural y preciosa, hermanos, que esto, hermanos, derrota las teorías de que Jesús era un mito, de que Jesús era una leyenda. Este era un niño que
estaba creciendo, que estaba aprendiendo, que estaba preguntando, que estaba sujeto a sus papás. Uno sabe distinguir cuando es un mito, cuando alguien le está contando un cuento. Por ejemplo, el cuento de Hércules dice que cuando Hércules era un bebé, la madrastra le puso 2 serpientes en la cuna. Y como Hércules era muy fuerte, dice que agarró las serpientes, hermanos, y las ahorcó con sus manitas. ¿Qué te parece? Cuando uno va al noreste de Estados Unidos, por ejemplo, una leyenda muy famosa es de un leñador gigante que se llama Paul Bunyan. A veces está en los parques, Paul Bunyan. Y se cuentan historias de que cuando él era niño, hermanos, dice que era tan grande y tan fuerte que los papás hicieron una cuna de un camión y ataron ese camión en el océano para que las aguas del mar, hermanos, vinieran y arrullaran al niño Paul. Y Paul era tan rápido que las leyendas dicen que él podía soplar una vela y antes de que fuera oscuro, él ya estaba acostado en su cama. Pero este no es una leyenda. Este niño que nació en Belén no es una leyenda. Este niño es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es, hermanos, el Hijo de Dios naciendo en Belén, arropado en pañales, circuncidado al 8º día en Jerusalén, 100% hombre y 100% Dios. Y la única narrativa que tenemos, hermanos, de su infancia, aparece, hermanos, Jesús con mamá y con papá yendo, ¿a dónde? A la iglesia. Yo te digo, hermanos, no menospreciemos los ordinarios medios de gracia, porque la única narrativa de Jesús es de una familia yendo juntos a adorar a la iglesia. Yo sé que vivimos en una época, hermanos, en donde todo el mundo quiere redefinir todo. ¿Qué es lo que significa ser niño? ¿Qué es lo que significa ser niña? ¿Qué es lo que significa ser familia? ¿Qué es lo que significa religión, devoción, Dios? Hay que recrear el diccionario. Pero el diccionario que provee Lucas, hermanos, una familia es mamá y papá llevando a un niño, hermanos, en devoción, ¿a dónde? A la iglesia. De tal manera, mis amados hermanos, que Jesús está siendo preparado, su mente se está llenando de sabiduría, así como su cuerpo está creciendo, ese cuerpo que había de crecer en el cuerpo de un hombre y que habría de ser molido por nuestros pecados. Yo pregunto, ¿para qué está siendo preparado Jesús? Si tú dices para ir a morir a la cruz, estarías diciendo lo correcto. Esa es su obediencia pasiva. Él va a ir a la cruz, va a morir y va a recibir sobre él, hermanos, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él y quedó Dios satisfecho. Esa es la obediencia pasiva de Cristo. Pero Cristo está siendo entrenado aquí también, hermanos, para vivir una vida perfecta, hermanos, de acuerdo a la ley de Dios. Porque Él activamente, hermanos, también vivió una vida perfecta y obediente. Hermanos, una vida perfecta y obediente que yo y tú no podemos vivir. Así que en la obediencia pasiva, Cristo está perdonando nuestros pecados, está llevando nuestra maldición, está acarreando la ira del Padre, está pagando la carta de los decretos que nos era contraria. Pero mis amados hermanos, como decía el pastor José, no es simplemente que la, hermanos, cuenta negativa de nuestros pecados es borrada y tomada y llevada a cero, no. Sino que además, hermanos, la obediencia activa del Señor, una vida perfecta, moral, hermanos, de obediencia a Dios, esa vida es acreditada a nuestro favor. Yo lo que digo, qué gran salvación. La vida perfecta de Cristo es acreditada a mi favor. Lo ilustro con una historia bíblica de otro gran intercambio. Yo he usado esta ilustración antes, pero me parece muy apropiada. Jacob y Esaú están, hermanos, peleándose por la bendición.
por la primogenitura. Están peleándose por la bendición. En realidad Esaú no está peleándose, la bendición es de él. Jacob quiere la bendición de Esaú, pero le corresponde a Esaú. Hay un momento en que Isaac tiene que bendecir a Esaú, pero Isaac es ciego. Y entonces, hermanos, Jacob se disfraza de Esaú para poder obtener la bendición. Ahora, Esaú era un cazador, ya me imagino, como Paul Bunyan. Era un hombre fuerte, era un hombre grande, un hombre que olía a campo. Era un hombre que, hermanos, estaba cubierto de sudor. Era un hombre velludo. A Jacob, hermanos, le gustaba estar en tiendas. Le gustaba leer libros. Le gustaba estar cerca de su madre. Isaac prefería a Esaú. Pero Jacob quiere la bendición. Y Jacob se disfraza de Esaú y se pone pieles de cabras, hermanos, alrededor de sus brazos. Y se pone el vestimento de Esaú. Y cuando es el momento, hermanos, de bendecir, Jacob, hermanos, dice presente. Y Isaac dice, esa es la voz de Jacob. Acuérdate, ciego. Pero se acerca, acércate, hijo, le dice, ¿verdad? Y se acerca. Y entonces viene, lo agarra y lo huele. Lo huele y da una buena olida. Y se le mete el olor del campo y del sudor y de los animales de Esaú. Y luego le toca los brazos y siente el pelo. Y viene y dice, este es el olor de mi hijo Esaú. Y lo bendice. Hermanos, cuando nosotros estamos revestidos de Cristo y su justicia, cuando nosotros nos ponemos en el Señor Jesucristo y su justicia, nosotros venimos delante del Padre, hermanos, con nuestras voces de pecadores, porque seguimos siendo nosotros. Pero cuando el Padre, hermanos, nos huele, cuando el Padre, hermanos, se acerca a nosotros, lo que huele es a Cristo, su perfecta justicia, su justicia, hermanos, de una vida de obediencia moral, hermanos, perfecta a Dios y a sus mandamientos. De tal manera, hermanos, de que Dios no solo nos quita los harapos inmundos de nuestras buenas obras. Eso ya sería, hermanos, una ganancia para nosotros. Dios solo no nos quita los harapos y no nos deja desnudos, no, sino que nos reviste de Cristo. Es, hermanos, el padre del hijo pródigo diciendo que le quiten esos harapos, pero no deja al hijo desnudo, sino que lo viste, hermanos, de justicia, y le pone anillo y lo baña y le pone la túnica más limpia y más hermosa. Esa es, hermanos, la justicia que nosotros tenemos en el Hijo de Dios. La justicia, hermanos, de una vida obediente y perfecta. Ahora, ¿cómo en esta narrativa se exhibe la obediencia de Jesús a la ley de Dios? ¿Cómo en esta narrativa se exhibe la obediencia de Jesús a la ley de Dios? Acordémonos de que la ley de Dios en su forma original fue entregada a través de 2 tablas. La primera tabla, hermanos, enseñaba principios que regulaban la relación entre Dios y los hombres, ¿no? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa creada para adorarla, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Esos son los 4 mandamientos. Luego aparece la otra tabla de la ley que rige las relaciones entre hombres: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Y Jesús sumariza la tabla de la ley en 2 grandes mandamientos. Los 2 grandes mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? A ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y así es como Cristo exhibe a sus 12 años, hermanos, su obediencia a la ley de Dios, amando, hermanos, a Dios con todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Aquí está, hermanos, Cristo Jesús viviendo una vida, hermanos, de perfección y obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo se manifiesta este amor? A través de su interés en la persona de Dios,
a través de su prioridad, hermanos, que Él le da, y a través de la devoción. Toda la familia tenía esta tendencia, hermanos, porque todos suben el día de la Pascua a Jerusalén. María no tenía ni siquiera que ir allí, hermanos, pero María no se iba a perder esto. Jesús sube, hermanos, con el resto de la familia. ¿Y qué es lo que sucede? Están en la fiesta de la Pascua, conforme a la costumbre, y al regresar ellos, Jesús se queda. Jesús era un niño verdadero, pero no era un niño ordinario. Sus inclinaciones están demarcadas. Está claramente excitado en su rostro cuando viaja hacia el norte, hacia el sur de Judea. Y cuando las festividades de las Pascuas, hermanos, concluye, Jesús no se levanta. Jesús sigue preguntando. Jesús busca a los doctores de la ley para preguntarles acerca de esto. Y de los profetas, hermanos, los encuentra. Y luego empieza a ofrecer respuestas. Y ellos fruncen el ceño, porque las respuestas de este niño son profundas, son necesarias, son eternas. Estas son las preguntas, las respuestas, las actitudes de alguien, hermanos, que ama a Dios. Y en esta narrativa, hermanos, nosotros vemos, hermanos, la prioridad y la devoción y el interés, hermanos, que Jesús a sus 12 años, hermanos, le da a la persona de Dios. Revelan el amor de Jesús para con la ley y para con el Dios de la ley. En aquel tiempo no habían relojes, por lo menos no como los que tenemos nosotros, ¿verdad? Con alarma y todo, ¿verdad? Así que a Jesús se le pasa el tiempo. Se le pasa y preguntando esto y preguntando de lo otro. Oye, hermanos, ¿verdad? Como alguien decía, me hubiera gustado ser una mosquita en la pared para oír aquellas conversaciones. ¿Qué le preguntaba? ¿Qué fuera lo que respondía? Este es un intercambio honesto. Esto no es, como algunos lo ponen, de que Jesús estaba llegando ahí con un conocimiento divino y quería evidenciar y avergonzar a los maestros de la ley. No, hermanos, este es un niño que quería saber y que estaba siendo llenado, hermanos, de verdad. Oh, amados hermanos, ¿verdad? Él se acerca, hermanos, y él está ahí en la casa de su padre. Y pasan las horas. Y ya su mamá y su papá se habían ido un día de camino, de regreso, hermanos, a Nazaret. Pero él está completamente a sus anchas. No hay pecado en Jesús, no hay desconsideración, no hay egoísmo en el corazón del niño, pero sí hay prioridad, sí hay devoción, sí hay adoración. Está viviendo una vida de activa obediencia a Dios, que es amor, devoción, interés, hermanos, y prioridad a la persona de Dios. Yo al leer esto, yo le decía al Señor, Señor, que al hacer, Señor, tu obra en nosotros. ¿Cuántos creen, hermanos, de que el Señor a través de su Espíritu está haciendo una obra en nosotros? ¿Y cuál es su obra? Él nos está formando a la imagen de su Hijo. Y hermanos, era mi deseo cuando yo leía esto, Señor, cuando tú estés obrando tu obra, Señor, tú forjes en nosotros, Señor, ese interés, esa prioridad, esa devoción, Señor, no forzada, no religiosa, sino que brote del corazón, Señor, ese amor hacia tu persona, Señor, que tenía, Señor, este niño de 12 años. Debemos de preguntar también de qué otra manera Jesús muestra la obediencia a la ley de Dios, y vemos que la muestra, hermanos, amando a su prójimo, amando, hermanos, a los hombres, no solo a Dios, sino amando a su prójimo como a sí mismo, que es la segunda tabla de la ley. Y lo vemos en la interacción de Jesús, hermanos, con su madre. La madre, por cierto, llega, hermanos, allí y le dice, ¿por qué nos has hecho así? A ver, ¿cuántos padres de familia hay acá? Pero levanten su mano, ¿cuántos padres de familia? No. Ahora, ¿cuántos de ustedes han perdido alguna vez a un niño en algún lugar? Recién venidos
2 niños chiquitos, uno de 6 y uno de 3. Se nos perdió uno, ¿saben en dónde? De todos los lugares, en Walmart. Ay, Dios mío, la cara que puso mi esposa no se la he visto nunca, ni antes ni después, cuando ese niño estaba perdido. Y recorrí Walmart y recorrí todos los pasillos. ¿Y dónde está ese niño? Y empezaron los altavoces a anunciar: Joshua Herrera, preséntese al escritorio, sus papás lo andan buscando. Y le doy la vuelta acá y lo busco hasta dentro de las plantas que están ahí en Walmart. Y 20 minutos después el niño no aparece. Y lo busco por última vez antes de llamar a la policía en el arcade donde estaban los jueguitos. Y yo estaba buscando los pasillos por acá y estaba buscando los pasillos por acá y miraba así y dije: voy a ir dentro del pasillo. Y dentro del pasillo había una televisión y ahí estaba el niño sentado. No sabía si morirme o matarlo, hermano. Y aquí está María, que es una mujer de Dios. ¿Y qué le dice, hermanos? ¿Por qué nos has hecho así? Tu padre y tu madre, no dice que le jaló el pelo, hermanos, pero y yo te hemos buscado con angustia. No diría lo mismo, Irina, si se te pierde Michi por ahí. Y él viene y les dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos, si nos andan aplaudiendo porque estamos dando buenas respuestas en medio de los doctores de la ley? ¿Cuál sería nuestra reacción si nuestra mamá viene y nos da un jalón y nos dice: espera que tenga 18 y no me vas a ver más en la casa? Pero Jesús utiliza un argumento, hermanos, enteramente válido, porque José y María sabían quién Él era. Y Él, hermanos, lo que le está diciendo: estoy aquí por necesidad y porque me conviene. Esta es la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron. ¿Qué hace un hijo cuando percibe en el día de hoy? ¿Qué hace un hijo? ¿O qué hacíamos nosotros cuando nosotros percibíamos que nuestra mamá y nuestro papá no nos estaban entendiendo? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Sabes lo que hacíamos, verdad? Agarrábamos los ojos y hacíamos una... Pero ¿qué es lo que dice? Que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios estaba sujeto a ellos. Aquel que, hermanos, estaba en el principio con Dios, creando todas las cosas. Aquel, hermanos, debajo de quien Dios, hermanos, sujetó todas las cosas. Aquel que es, hermanos, el brillor, hermanos, y el fulgor del Padre mismo y su resplandor, estaba sujetándose a su papá carpintero y a su mamá, hermanos, de una manera perfecta. Y vemos, hermanos, la obediencia activa de Cristo, amando a Dios con todo su corazón, con todas sus almas, con todas sus fuerzas. Hermanos, mostrando interés, prioridad, devoción hacia Dios, pero amando, hermanos, a los hombres con paciencia, con humildad. En nuestro pasaje nos dice también con gracia, verso 52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa darle gracia a los hombres? Significa darle a los hombres algo que los hombres no se merecen. Y eso, hermanos, esa es la historia de Jesús por 33 años, hermanos, en su ministerio terrenal.
le dio a los hombres algo que no nos merecíamos. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Cuando hermanos, ¿verdad?, nos queremos desquitar de alguien, es que te voy a dar tu merecido. Es que me venías buscando, mira, y me encontraste y te voy a dar tu merecido. Eso somos nosotros. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Su gracia lo iba a llevar a la obediencia perfecta de una vida, y su gracia lo iba a llevar, hermanos, a la muerte de cruz, en donde en presencia de sus angustiadores iba a cerrar sus labios, y su oración delante de Dios iba a decirle al Señor: perdónalos, que no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Así que el Señor crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Él no estaba, hermanos, trayendo el merecido, la merecida ira, hermanos, de Dios para con los hombres, sino vino a anunciar salvación. Hay otra cosa que nosotros decimos, ¿verdad? Yo no creo que yo me merezco esto. Bueno, nosotros nos merecemos de todo. Lo que nos merecemos, hermanos, es muerte. Eso es lo que nos merecemos nosotros. Sin embargo, hermanos, a través de Cristo lo que vemos y recibimos es gracia. ¿Y sabes qué? En los cielos, hermanos, a la diestra de Cristo, a la diestra de su Padre Celestial, Él continúa dándonos gracia. De tal manera, hermanos, que podemos hacer otra oración, otro pensamiento a Dios, hermanos, que nos está formando a la imagen de su Hijo, y decirle: Señor, transfórmame por tu Espíritu de tal manera que cuando yo interactúe con mis hermanos, Señor, no busque, Señor, ajustar cuentas, no busque darles su merecido, no ande buscando lo mío, Señor, sino que yo busque dar gracia, así como tu Hijo, Señor, dio gracia. Esta es una vida activa, hermanos, de obediencia perfecta a la ley de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a Dios, a los hombres, hermanos, como a sí mismo. Terminemos con estos 3 versos. Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta, hermanos, es la obediencia pasiva y activa de Cristo Jesús. Se hizo obediente toda la vida hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz. Esta es una vida, hermanos, perfecta delante de Dios. Hebreos 5:8. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia. Atención, Cristo aprendió obediencia. Una vez más, la naturaleza humana de Cristo aprendiendo obediencia, y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente eterna de salvación para todos los que obedecen. Este es nuestro Cristo. Escucha cómo lo dice Pablo. Romanos 5. ¿Qué versículo? Romanos 5:19. Ay. Así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de Adán, hermanos, pasa a su descendencia. Todos somos constituidos pecadores, todos pecamos. De la misma manera, por la obediencia de Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué yo me puedo parar delante de Dios, hermanos? Y en las palabras del Salmo 130, cuando David viene y dice: Señor, ¿quién podrá estar delante de tu presencia? Señor, si todos somos pecadores, pero en ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado.
La única manera, hermanos, de venir delante de Dios y estar bien con Dios y estar tranquilos con Dios, hermanos, es haber sido constituidos justos por la fe en Cristo Jesús y el tener la vida perfecta de Jesús imputada, hermanos, acreditada a la nuestra. Ahora, yo voy a batir un récord acá, porque ahora es donde voy a introducir la pregunta directiva. O sea, pero sentí que este era el mejor lugar. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que la justicia ofrecida por Cristo Jesús es suficiente para nosotros? ¿Cómo sabemos? Si un día nos vamos a presentar delante de Dios, ¿cómo vas a llegar? Bueno, yo, ¿verdad? Espero que el balance de las cosas buenas y malas que yo he hecho esté a mi favor, que me tenga paciencia. No. Jacob no hereda la bendición presentándose como Jacob. Jacob hereda la bendición presentándose como Esaú. Y nosotros heredamos la vida eterna revestidos de Cristo. ¿Cómo sabemos que la justicia ofrecida por el Evangelio de Cristo Jesús es suficiente para nosotros? Lo sabemos, hermanos, porque esta justicia tiene como base la vida de alguien que amó a Dios perfectamente, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y no, ese no eres tú ni soy yo, sino es Cristo Jesús. Por eso sabemos, hermanos, y podemos decir: yo estoy bien con mi Dios, porque estoy revestido de Cristo y esa justicia es perfecta. Esa justicia tiene como base, hermanos, la vida de alguien que amó a su prójimo, no como a sí mismo, más que a sí mismo. Porque puede ser posible que alguien muera por un amigo, pero Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Así que podemos decir, hermanos, con confianza: la justicia acreditada por Cristo a nuestro favor es suficiente. Ahora, ¿cómo concluimos esto de una manera, hermanos, bien práctica? ¿Qué beneficios encontramos nosotros que hemos recibido la justificación por la fe en Cristo? Bueno, miles de beneficios. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y para nuestra justificación delante de Dios. Miles de beneficios. Pero enfoquémonos en tres que Pablo menciona para concluir. Romanos 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes paz para con Dios? ¿O andas todavía escondiéndote de Dios? Como Adán, con los delantales de su propia justicia. Adán, ¿en dónde estás? Ya viste que te dije, ahí viene. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Oh, mis amados hermanos, pero aquellos que hemos sido revestidos por la justicia de Cristo, hermanos, Pablo nos enseña acá que podemos venir delante de nuestro Padre Celestial, hermanos, sabiendo de que somos pecadores, pero pecadores justificados por la gracia del Señor, y de que los brazos del Padre Celestial están, hermanos, abiertos para recibirnos. Oh, no, pero se nos enseña una religión en donde el Padre, hermanos, nos está vigilando y está aquí para juzgarnos, hermanos. Pero Él ya juzgó a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y ahora sus brazos se abren como los brazos de hermano, el padre del hijo pródigo, aquel hijo que estaba regresando. Y el hijo empieza a negociar: mira, hagamos esto, ¿verdad? Yo voy a trabajar. Y el padre lo ignora, lo abraza, lo besa y empieza, hermanos, a desatar fiesta. Y dice: mi hijo que estaba perdido, ahora vive. Ese es el corazón del Padre, hermanos, para con aquellos que están revestidos de Cristo. Hermanos, tengamos paz.
paz para con Dios. Es tu derecho, es un beneficio de la justificación. Y eso significa que tenemos paz, hermanos, en todas las otras áreas. Vivimos en épocas inciertas, como decía nuestra hermana. Y dicen, no, que la gasolina va a llegar a $10. No, que no va a haber comida en el verano. ¿Y qué es lo que va a pasar en las escuelas? ¿Y qué pasa si alguien, hermanos, viene y apacha el botoncito de las bombas? Hermanos, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde, hermanos, está nuestra alma reposando? Hermanos, en la discreción, en la sabiduría de los hombres, en la política. ¿En dónde, hermanos, está nuestro corazón descansando? Hermanos, yo te sugiero, hermanos, que nuestro corazón descanse, hermanos, en la persona y en la obra de Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente. Y oramos, y sí nos preocupamos, pero decimos, Señor, tú tienes control de esto. Así que tenemos paz. Pablo viene y dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? En las elecciones de noviembre. En las elecciones dentro de 2 años. No, mi esperanza, juntaron los centavitos y regresarme a mi país. Y cuando estás allá, ¿verdad? No me hubiera regresado. No, ¿sabes cuál es mi esperanza? Mira cómo va mi 401k, ¿verdad? Está subiendo, ¿verdad? Pero aquellos que han sido justificados por Cristo tienen un lugar mucho más seguro en donde tener su esperanza puesta. A través de Cristo Jesús nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y podemos ver el futuro, hermanos, que no conocemos. Y podemos ver, hermanos, las noticias y leerlas. Ok, mala noticia, pero ¿sabes qué? Mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza no está puesta en el titular de CNN o Fox. Mi esperanza no está puesta en un partido político. Mi esperanza está puesta en la gloria de Dios. Y eso va a traer descanso a nuestras almas, hermanos. Y cuando todo el mundo ande angustiado, comiéndose las uñas, tú vas a estar como Cristo y yo voy a estar como Cristo en la barca que le estaba entrando agua, ¿verdad? Y él estaba descansando. No te importa que perecemos, ¿eh? El Señor tiene control. El Señor mostrará su manera. El Señor está haciendo su obra. Termino con esta aplicación, además de paz, esperanza, hermanos. Aquellos que han entendido que la justicia ofrecida por Cristo es suficiente. A ver, yo no hago esto mucho, hermanos, pero hagámoslo. Díselo a tu vecino. La justicia de Cristo es suficiente. La justicia de Cristo es, ¿qué? Suficiente. It's enough. Esto trae fortaleza en medio de la tribulación. Fortaleza en medio de la tribulación, lo dice Pablo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, verso 3 de Romanos 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación está trabajando para mi salvación y no al revés. Quizás el día de hoy tú vienes cargado y atribulado y diciendo, Señor, hoy sí ya no aguanto más. Señor, la tribulación me está ganando la partida. Oh, hermano, descansa en la persona de Cristo, en su justicia perfecta y suficiente, hermanos. Y la paz de Dios, la esperanza de su gloria, hermanos, te va a llevar a que te gloríes aún en las tribulaciones. Y si tu corazón vino hoy lleno de desaliento, si tu corazón vino hoy lleno de ansiedad, o si estás viendo el futuro, ¿verdad?, con desesperanza y con ansiedad y con miedo, acerquémonos, hermanos, todos juntos a la persona del Señor y entendamos, hermanos amados,
que el crédito de una vida perfecta y obediente está puesto, hermanos, en nuestra cuenta. Y las faltas y los pecados y las iniquidades y las transgresiones nuestras, que son muchas. A ver, ¿cuántos rompieron la ley antes de venir a la iglesia hoy? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Pero gracias por aquel que en la cruz llevó la maldición de la ley. Pongámonos de pie en esta hora, mis amados hermanos. Y levanta tus manos con libertad. Si en tu corazón hay temor hacia el futuro, si hay ansiedad, si hay enojo aún, también si las tribulaciones han causado tu corazón desaliento y desmayo. Hermanos, qué bueno que estemos acá hoy, que podamos levantar nuestras manos juntos como pueblo de Dios. Oh, hermanos, y por el poder de Cristo Jesús podemos decir: Señor, aquieta mi ansioso corazón, Señor. Enséñame a descansar en ti, Señor. Como decía el salmista, las aguas han llegado a mi cabeza, mas yo esperaré en Jehová. Que nosotros podamos decir de la misma manera: Señor, no tengo la cabeza enterrada en la arena. Veo, Señor, lo que está pasando. Me preocupa, Señor, pero hoy estás dirigiendo mi mirada a otro lugar. Mejor, más seguro, más sólido, igual de verdadero, más verdadero. La suficiente y perfecta justicia de tu Hijo acreditada a mi favor. De tal manera que tú me ves a mí, Señor, y me ves con agrado. Hermanos, el Padre Celestial desde los cielos te está viendo el día de hoy. Y si tu confianza está puesta en Cristo, lo que hay en los labios celestiales, ¿sabes qué es lo que hay? Una sonrisa. Y Él te jala el día de hoy y te huele y dice: este huele a Cristo Jesús. Este es uno de los míos. Oh Padre, aquieta nuestro ansioso corazón. Ministra, Señor, aquellos, Señor, que están siendo atribulados el día de hoy. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, aquellos que tienen miedo, Padre Santo, del futuro, de lo que será de sus hijos pequeños. Oh Señor, trae la quietud, Señor, la calma que solo tus hijos pueden experimentar. Aumenta nuestra fe, Padre Santo, Señor. Queremos concluir dándote gracias, Señor, por un gran Salvador y una gran salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.